Para formar we-Fragen mit preposición, por ejemplo, las preguntas ¿con qué? O ¿acerca de qué? Vamos a requerir el prefijo wo. Ojo, no hay que confundirlo con la pregunta wo, que significa dónde. Este wo más bien significa was. Si queremos decir con qué, vamos a poner wo y le vamos a agregar la preposición, en este caso con, que sería mit. Por lo tanto, con qué se diría womit y no se diría literalmente como mit was. Entonces aquí ya podríamos hacer alguna pregunta, por ejemplo, ¿womit schreibst du? ¿Con qué escribes? O ¿womit bist du gefahren? ¿Con qué medio de transporte fuiste? Tenemos el caso particular de que si nuestra preposición inicia con vocal, después de wo vamos a agregarle una R de apoyo. Por ejemplo, para preguntar ¿acerca de qué? La preposición acerca se dice über, le agregamos entonces la R, le ponemos la preposición y nos queda de esta manera, worüber, ¿acerca de qué? Con lo que podremos hacer preguntas como ¿Worüber sprichst du gern? ¿De qué te gusta hablar? Recordemos que este tema está simplificado porque no todos los verbos que tienen una preposición van a trabajar con todas las preposiciones. Hay preposiciones con las que no trabajan. Por ejemplo, bis no tendría mucho sentido hacer la pregunta ¿hasta qué? Porque más bien se suele utilizar como hasta dónde o hasta cuándo. Igual en alemán sería bis wann, por ejemplo. Aunque hay algunas preguntas que sí tiene sentido hacerlas con qué. Por ejemplo, en la preposición ohne se puede decir sin qué, pero en alemán no se combina con el wo. Aquí sí se tiene que decir separadamente ohne was, o sea, sin qué, pero en general no alcanza el número de 20 las preposiciones que se pueden combinar de esta manera. Y otra Befrage que podemos hacer con preposiciones es con la pregunta wer, que es quién. Aquí no vamos a hacer ninguna combinación como en el caso anterior, pero sí es importante que declinemos correctamente. Recordemos que wer sí tiene declinación. En nominativo es wer, pero en acusativo va a ser wen y en dativo va a ser wem. Así que es importante que sepamos cuál es el caso con el que está trabajando esa preposición. Como an, auf e in va a depender de qué verbo tengamos. Si por ejemplo, si decimos ¿a quién esperas? Diríamos auf, porque esperar trabaja con auf. Auf aquí trabaja con acusativo, sería entonces auf wen wartest du. ¿Con quién hablas por teléfono? Sería mit wem telefonierst du. Y este está en dativo porque mit trabaja con dativo siempre. O por ejemplo, ¿para quién es? O por ejemplo, ¿para quién es X cosa? Für wen estás? ¿Para quién es esto? Wen estaría en acusativo porque für siempre trabaja con él. También la pregunta welch, aquí sin declinación la pongo, puede trabajar con preposiciones y aquí tampoco se combinaría. Por ejemplo, con cuál, digamos algo masculino sería mit welchem o delante de cuál, digamos un femenino sería vor welcher. Para esto vale la pena recordar la declinación de los artículos.